Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, el dilema de la refrendación del eventual acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Aunque el álgido punto todavía está entre los pendientes a resolver en la mesa de diálogos en La Habana, el Ejecutivo mantiene en firme su iniciativa de convocar a un plebiscito. El mecanismo es rechazado por el grupo terrorista al considerar que es una medida unilateral e inadecuada. Desde el inicio de las conversaciones, las FARC han insistido en que los acuerdos deben refrendarse a través de una Asamblea Nacional Constituyente. La noticia, las advertencias de lado y lado. Las FARC aseguran que el acuerdo final de paz no puede ser puesto en peligro por lo que llaman ligerezas políticas. A juicio de este grupo, el plebiscito refrendatorio desconoce el acuerdo general. Por su parte, el gobierno colombiano le sigue apostando al plebiscito. Este lunes, el presidente Santos señaló que les guste o no a las FARC, lo que se firme en La Habana será sometido a ese mecanismo. Hay un punto clave en esta noticia y es que en medio de las radicales posiciones y el debate que se está generando, la aplicación del denominado plebiscito por la paz no puede darse por hecho todavía. La ley estatutaria que regula el plebiscito, impulsado por el gobierno, deberá pasar el examen de control constitucional. Y esta paz, que siempre he dicho que no es mía. Declaraciones como esta han sido frecuentes en la voz del presidente Juan Manuel Santos a lo largo de estos cerca de 39 meses de negociación con las FARC. Me comprometí desde el principio a que los colombianos tendrán la última palabra y esta será la forma de cumplir con esa promesa. Más que declaraciones han sido un compromiso de que sean los colombianos quienes refrenden lo que se firme en La Habana, una rúbrica que según lo pronosticado por el propio presidente se daría el próximo 23 de marzo. Entre la baraja de los 3 mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta la Constitución, el mandatario escogió el plebiscito. Y esta paz, que siempre he dicho que no es mía, ni siquiera de mi gobierno, sino de todos los colombianos, tendrá toda la legitimidad a través del plebiscito que convocaremos para que sea el pueblo el que tenga la última palabra, el que decida. Es un mecanismo que ya fue aprobado por el Congreso y que actualmente es revisado en la Corte Constitucional. Es polémico por las particularidades con las que se aprobó, sobre todo en lo referente al bajo umbral que se requiere para que este sea implementado. Se entenderá que la ciudadanía aprueba el plebiscito por la paz en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente, 4.396.625 votos, y supere los votos depositados por el no. Agreguemos que la propuesta que hace el gobierno entraña un serio déficit democrático al fijar un menguado umbral del 13% del censo electoral para crear un engañoso mandato. Los representantes del grupo terrorista de las FARC han rechazado tajantemente el plebiscito como mecanismo de refrendación. Desde el inicio de los diálogos se han mantenido en que la única forma de avalar lo pactado en Cuba es una asamblea constituyente. Así lo recordó alias Iván Márquez en una carta abierta al mandatario. Que estamos frente a un error político y jurídico que se pretende presentar como fórmula constitucional y legal que lo resuelve todo, que de contera refrendaría el acuerdo final de paz aún por alcanzar. Sin embargo, el presidente Santos mantiene el pulso. Esto fue lo que le respondió a las FARC a través de su cuenta en Twitter. Lo que se firme en La Habana lo someteré a plebiscito, les guste o no a las FARC. Lo particular de esta discusión entre las FARC y el gobierno es que la opción de la constituyente no es exclusiva de las FARC. Desde la oposición, el expresidente Álvaro Uribe, uno de los principales críticos al modelo del proceso de paz que se negocia en La Habana, también respalda una constituyente, pero aquella cuya asamblea sea elegida por voto popular y no una constituyente corporativa como la que propone las FARC.
pese a los costos, a los miles de millones de pesos que se van a gastar, a Juan Manuel Santos no le interesa, sino tratar de ganarle una partida electoral al Centro Democrático, como una jugada de póker. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en Bogotá con Juan Fernando Cristo, es el ministro del Interior de Colombia. Ministro Cristo, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Jason. ¿Cómo está usted? Para iniciar, ministro, queremos conocer la posición del gobierno frente a la reciente carta abierta de las FARC. Nuevamente fijan su rechazo al plebiscito como un mecanismo de refrendación de los acuerdos de Cuba. Insisten en que es impertinente, incluso lo llaman un error político y jurídico. ¿Es un error político, señor ministro? Mire, el presidente Santos se comprometió con los colombianos desde que inició el proceso de paz a que los acuerdos a los que finalmente se llegaran serían votados por los ciudadanos de este país. Esta paz no es la paz de las FARC con el presidente Santos, ni la paz de las FARC con el gobierno, debe ser una paz de todos los colombianos. Y por eso un mecanismo de refrendación ciudadana es importante. Y obviamente la constituyente que plantean las FARC no es un mecanismo de refrendación ciudadana. La constituyente sería un medio idóneo para dilatar el proceso de paz, para volver a abrir discusiones que ya tuvieron conclusiones en la mesa de negociaciones y para prolongar indefinidamente el proceso de paz. Por eso el gobierno nacional, después de una evaluación muy serena hace unos meses de los distintos mecanismos de refrendación ciudadana contemplados en la Constitución Nacional, llegó a la conclusión de que el único camino viable para que los colombianos puedan votar sí o no a los acuerdos de paz es el del plebiscito, y por eso el gobierno nacional ha insistido en la figura del plebiscito y esperamos que en las próximas sesiones de los negociadores de las FARC y el gobierno, las FARC finalmente entiendan que el camino es el del plebiscito. Las FARC también solicitaron agilizar en el punto de la agenda de la mesa de negociación sobre el mecanismo de refrendación. El presidente Santos, como lo hemos visto, mantiene firme la opción de un plebiscito y las FARC siguen pidiendo una asamblea constituyente. ¿Quién va a ceder? ¿Confía el gobierno en que cedan las FARC? Yo espero que después de que se haga una deliberación serena, tranquila, sin ninguna clase de caprichos de carácter político, sin querer imponer la visión de un equipo negociador al otro, viendo la realidad constitucional del país, viendo la necesidad de la refrendación ciudadana de los acuerdos, las FARC terminen entendiendo que el único camino viable hoy, si queremos una paz sostenible, duradera, permanente, si queremos que la refrendación ciudadana se dé, es el camino del plebiscito. Hay sectores de la opinión pública nacional que señalan, y no les falta razón, que el presidente de la República no necesitaría ninguna clase de refrendación ciudadana para suscribir los acuerdos de paz a nombre del Estado colombiano. Eso puede ser cierto desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista político, de la legitimidad de este proceso de paz, el gobierno insiste en convocar a los colombianos a que se pronuncien sobre los acuerdos y el único camino viable para convocarlos hoy es el del plebiscito. La constituyente no es, nunca va a ser un mecanismo de refrendación ciudadana, es un mecanismo para que el país y los distintos sectores políticos discutan muchos temas de la realidad nacional, incluso más allá de lo que se ha discutido en la mesa de negociaciones. Pero de allí a decir que debe ser el mecanismo de refrendación ciudadana no tiene ningún sentido. Está claro que en las discusiones y acuerdos en La Habana hay dos partes, el gobierno y las FARC. Sin embargo, los negociadores de las FARC consideran que el plebiscito es una decisión unilateral del gobierno y del Congreso. ¿Por qué el Ejecutivo decidió adelantarse a la discusión del mecanismo de refrendación todavía pendiente en la mesa? Muy importante su pregunta. Si no hubiéramos tramitado el proyecto de ley de plebiscito, así como también estamos preparando el acto legislativo para la paz, que comienza su segunda vuelta ahora en el mes de marzo,
Cuando se firmaran los acuerdos, si no teníamos listo un mecanismo de refrendación ciudadana, nos hubieran dicho que el gobierno estaba improvisando, que no estábamos listos para la refrendación ni para la implementación de los acuerdos. Lo que el gobierno ha hecho es un acto de responsabilidad con el proceso y con el país, para que una vez se firmen los acuerdos estemos totalmente listos para que puedan ser votados por los ciudadanos y además para que los acuerdos puedan ser cumplidos de una manera ágil y eficaz a través del acto legislativo para la paz que se está tramitando en el Congreso. Y no podemos olvidar algo además muy importante, esa implementación de los acuerdos, esos desarrollos constitucionales y legales, según la norma que estamos tramitando hoy, dependen para que puedan empezar a aplicarse de que antes de esa implementación, antes de expedir las normas constitucionales y legales que garanticen el cumplimiento de los acuerdos, esos acuerdos tendrán que ser votados por los colombianos. Por eso, refrendación e implementación son dos conceptos que van de la mano, primero la refrendación y posteriormente la implementación. Señor ministro, la ley que convoca el plebiscito debe pasar el examen de la Corte Constitucional. En caso de que sea declarada inconstitucional, ¿cuál sería entonces el camino? El gobierno está convencido que la Corte Constitucional, en su independencia, en su autonomía, en su sabiduría, va a avalar la convocatoria de los ciudadanos a un plebiscito por la paz. Esta ha sido una Corte Constitucional que en distintas oportunidades ha demostrado que tiene un rigor jurídico muy importante, pero además un compromiso político con la paz. Y allí es fundamental, el gobierno tiene claro que el trámite de la norma de la ley plebiscitaria fue un trámite ajustado a la ley quinta y a la Constitución y esperamos que así lo considere la Corte Constitucional. El plan A, el plan B y el plan C del gobierno nacional para refrendar los acuerdos es el plebiscito. Ya una vez la Corte tome una decisión, si ella llegara a ser una decisión en contraria, que obviamente cabe esa posibilidad, pues tendría que hacerse una nueva evaluación al respecto. Pero hasta el momento el gobierno está tranquilo y confía en que la Corte Constitucional, con toda la independencia y con toda la autonomía, va a encontrar viable la convocatoria del plebiscito. Y suponiendo que el plebiscito pase la revisión de la Corte y luego gane el no en las urnas, ¿qué pasará entonces con el proceso de paz? Se acabará, tan sencillo como eso. Si hay unos acuerdos que ha negociado el gobierno durante 3 años con las FARC, y esos acuerdos, el pueblo colombiano, después de informarse a conciencia del contenido de los mismos, después de evaluar el costo que significa para el país ese acuerdo de paz y considera que ese costo es demasiado alto, que terminar el conflicto de 50 años en Colombia no vale la pena pagar ese costo tan alto y que por el contrario debe mantenerse la política ofensiva de acabar el conflicto por medio de las armas, o que debe intentarse un proceso de paz de una manera distinta, pues simplemente el gobierno nacional deberá, como siempre lo ha hecho, de manera democrática, acatar el veredicto de los ciudadanos en las urnas. Una de las críticas más duras que ha recibido esta propuesta de plebiscito ha sido la modificación del umbral, que pasó del 50% al 13%. ¿Por qué esta reducción y en la práctica qué efectos tendría? Aquí ha habido una confusión deliberada por parte de los críticos a la opinión pública. El umbral no se redujo del 50% al 13%. Lo que cambió fue el concepto del umbral. Aquí en la Constitución Nacional y en la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana existía un concepto de umbral de participación, es decir, que se exigía un número determinado de colombianos que acudieran a las urnas para que esa figura de esa consulta popular o ese plebiscito o ese referendo fuera válido. Ahora lo cambiamos por el concepto de umbral de decisión, que quiere decir que esa exigencia de una participación ya no se hace
para el sí o el no, sino que se exige un umbral de participación del 13%, toda esa votación por el sí, lo que significa, en pocas palabras, que si es un umbral del 13% de decisión, es lo mismo que un umbral del 25% de participación, en donde se tiene que sacar la mitad más uno de los votos. Y allí nosotros estamos convencidos que, por ser esto una circunstancia excepcional de fin del conflicto en Colombia, vale la pena esas reglas especiales para un procedimiento especial, para una circunstancia excepcional que vive el país, como es la de terminar el conflicto. Esta es la primera vez que un proceso de paz, que un acuerdo de paz es sometido al escrutinio y a la votación de los colombianos. Ningún otro proceso anteriormente había sido votado por los ciudadanos de este país, y nos parece que esto va a permitir una participación masiva, mucho más allá del umbral de decisión del 13%, a favor de terminar con el conflicto armado en nuestro país. Finalmente, señor ministro, hablemos de plazos. Existe el 23 de marzo acordado por las partes para el acuerdo final. Si eso se logra, pero la Corte Constitucional se toma más del tiempo esperado por el gobierno para tomar una decisión sobre la constitucionalidad de la ley del plebiscito, ¿qué va a suceder? La Corte Constitucional le ha dado un trámite especial a esta ley estatutaria de plebiscito, entendiendo obviamente la importancia que tiene el tema para todos los colombianos. Sin embargo, obviamente hay que cumplir con unos plazos y unos trámites. La Corte en su sabiduría determinará cuándo toma una decisión al respecto, y frente a esa circunstancia el gobierno lo único que tiene es acatamiento y respeto a las decisiones de la Corte. Solo se podrá convocar el plebiscito una vez la Corte tome una decisión y esa decisión sea favorable a la ley estatutaria que tramitó el Congreso. Quiero agradecerle mucho, señor Juan Fernando Cristo, es el ministro del Interior de Colombia, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.